El sol de Málaga bailaba sobre los adoquines de la Plaza de la Merced, creando un mosaico de luz y sombra que Clara Ibáñez observaba distraídamente mientras ajustaba el coque despeinado de su cabello castaño oscuro. Era domingo, uno de esos días perfectos de primavera que hacían que la ciudad pareciera un lienzo en movimiento. «Mira, mamá». Aurora tiraba de su falda de lino, señalando a un grupo de músicos que comenzaban a montar sus instrumentos cerca de la fuente central. Los ojos ámbar de Clara se suavizaron al ver el entusiasmo de su pequeña, cuyos rizos castaños rebotaban con cada movimiento, adornados con lazos floridos que ella misma había elegido esa mañana. «No te alejes demasiado, cariño», advirtió Clara, mientras sacaba su cuaderno de bocetos. Era su ritual de domingo. Ella dibujaba mientras Aurora exploraba la plaza, siempre bajo su atenta mirada. Pero hoy, algo en el aire se sentía diferente, como si las calles empedradas de Málaga guardaran un secreto que estaba a punto de revelarse. Aurora caminaba entre la multitud que comenzaba a formarse alrededor de los músicos, sus pequeños zapatos resonando contra el suelo. El aroma a café recién hecho se mezclaba con las notas de una guitarra flamenca que comenzaba a tocar. La niña se detuvo, hipnotizada por el ritmo, cuando su mirada se cruzó con la de un hombre alto que observaba la escena desde la distancia. Había algo en sus ojos castaños oscuros, en la forma en que se arrugaban levemente en las esquinas, que le resultaba extrañamente familiar. Una cicatriz antigua cruzaba su ceja izquierda, y sus hombros anchos se tensaron visiblemente cuando sus miradas se encontraron. Aurora sintió un cosquilleo en el estómago, una sensación que no podía explicar, pero que la empujó a dar un paso adelante. «Papá». La palabra salió de sus labios como un suspiro, apenas audible sobre la música, pero suficiente para que el tiempo pareciera detenerse. Julián Morales sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Esos ojos, tan parecidos a los suyos, lo miraban con una mezcla de curiosidad e inocencia que le robó el aliento. Su mano, áspera por años de trabajar la madera, tembló ligeramente mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Clara, que había estado absorta en su dibujo, levantó la vista justo a tiempo para presenciar el momento. El lápiz se deslizó de sus dedos, golpeando el suelo con un ruido sordo que pareció resonar en sus oídos como un trueno. El aroma familiar de Aqua de Lowe llegó hasta ella, transportándola instantáneamente 7 años atrás, a las calles de Zaragoza, a promesas susurradas y sueños rotos. «Aurora», llamó Clara, su voz traicionando el pánico que comenzaba a crecer en su pecho. Se levantó rápidamente, su falda ondeando con el movimiento brusco, mientras su mano inconscientemente buscaba el collar que siempre llevaba, un hábito nervioso que nunca había logrado superar. El sonido de su voz pareció romper el hechizo. Julián dio un paso hacia adelante, sus ojos moviéndose entre la niña y Clara, reconociendo en cada gesto, en cada línea de sus rostros, la verdad que había estado buscando durante todos estos años. Clara pronunció su nombre como una oración, como si temiera que al decirlo más fuerte, ella desaparecería nuevamente. La música seguía sonando, los turistas seguían paseando, pero para estos tres, el mundo se había reducido a este momento, a este encuentro inevitable en una plaza de Málaga. Aurora, sintiendo la tensión en el aire pero sin comprenderla completamente, se acercó a su madre, tomando su mano mientras seguía mirando a Julián con una mezcla de curiosidad y esperanza. Clara mordió su labio inferior, un gesto que Julián recordaba demasiado bien, mientras su mente buscaba desesperadamente una salida, una forma de proteger el pequeño mundo que había construido con tanto cuidado. Pero el destino, que había conspirado para reunirlos en esta plaza soleada, tenía otros planes. El viento llevó hasta ellos las notas de Mediterráneo, y Julián se pasó la mano por la nuca, un gesto nervioso que Clara reconoció al instante. 7 años de distancia, de secretos y heridas sin cerrar, convergían en este momento, mientras el sol de Málaga seguía pintando sombras doradas sobre los adoquines de la Plaza de la Merced, testigo silencioso de un reencuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El café. El Pimpi bullía de actividad mientras Clara revolvía distraídamente su taza de café con leche, observando a Aurora colorear tranquilamente en una mesa cercana. Julián, sentado frente a ella, mantenía sus manos entrelazadas sobre la mesa de madera antigua, sus nudillos blancos por la tensión.
El aroma a café recién hecho y pan tostado flotaba en el aire, pero ninguno de los dos parecía notarlo. 7 años, Clara, murmuró Julián, su voz ronca conteniendo años de preguntas sin responder. Desapareciste sin dejar rastro. Me desperté una mañana y ya no estabas. Clara levantó la vista de su taza, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de dolor y determinación. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Quedarme después de...? Su voz se quebró y volvió a morderse el labio inferior, gesto que no pasó desapercibido para Julián. ¿Después de qué, Clara? Julián se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. Nunca me diste la oportunidad de explicar, de entender qué había sucedido. Un día éramos felices, planeando nuestro futuro en Zaragoza, y al siguiente, Aurora levantó la vista de su dibujo, sus ojos curiosos, detectando la tensión entre los adultos. Clara forzó una sonrisa tranquilizadora hacia su hija antes de volver su atención a Julián. ¿Sabes lo que es construir una vida desde cero?, preguntó Clara, ajustando nerviosamente su coque. Llegar a una ciudad nueva, embarazada, sin más compañía que mis miedos y mis dudas. Cada vez que Aurora preguntaba por su padre, cada cumpleaños, cada festival escolar, Julián cerró los ojos por un momento, como si cada palabra fuera un golpe físico. Cuando los abrió de nuevo, Clara pudo ver el brillo de lágrimas contenidas. «Es igual a ti», dijo mirando hacia Aurora. «Tiene tu sonrisa, pero esos ojos...» Se pasó la mano por la nuca, gesto que Clara recordaba también. «¿Por qué, Clara? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?» El ruido del café pareció desvanecerse mientras Clara luchaba con sus propios demonios. Las paredes decoradas con carteles de corridas antiguas y fotografías en sepia fueron testigos silenciosos de su batalla interior. «Porque dolía demasiado», confesó finalmente. «Porque cuando te vi con ella esa noche, cuando Isabel me mostró las fotos, cuando me contó sobre ustedes, todo en lo que podía pensar era en escapar, en protegerme, en proteger a este bebé que crecía dentro de mí». Julián se enderezó bruscamente, su expresión transformándose en una máscara de confusión. «¿Isabel? ¿Qué fotos? Clara, ¿de qué estás hablando?» Un camarero se acercó para rellenar sus tazas, el tintineo de la porcelana creando una breve pausa en la conversación cargada. Aurora se levantó de su mesa y se acercó, sosteniendo un dibujo en sus pequeñas manos. «Mira, mamá», dijo, extendiendo el papel, «he dibujado la plaza con los músicos, y aquí estamos nosotros tres». Clara tomó el dibujo con manos temblorosas. En el papel, 3 figuras se tomaban de las manos, una mujer con un moño, un hombre alto y una niña pequeña en el medio. Sobre ellos, un sol amarillo brillante sonreía. Julián observó el dibujo por encima del hombro de Clara, y por un momento, ambos compartieron una mirada que contenía 7 años de pérdida, de preguntas sin responder, de un amor que, a pesar de las heridas, se negaba a morir completamente. «Aurora, cariño», dijo Clara, acariciando el cabello de su hija. «¿Por qué no vas a pedir un chocolate caliente al señor de la barra? Sabes que aquí hacen tu favorito». Cuando la niña se alejó, Clara sacó de su bolso una fotografía antigua y arrugada. La colocó sobre la mesa con manos temblorosas. «Esta es la foto que Isabel me mostró aquella noche», dijo en voz baja. «La noche que decidí irme de Zaragoza». Julián tomó la fotografía, y mientras sus ojos recorrían la imagen, su rostro pasó de la confusión al entendimiento y, finalmente, a una ira contenida que Clara nunca había visto en él. «Clara», dijo, su voz temblando ligeramente, «esta foto está manipulada. Esto nunca sucedió». El mundo pareció detenerse mientras Clara procesaba sus palabras, mientras el aroma del chocolate caliente de Aurora flotaba hasta ellos, mientras la verdad de 7 años comenzaba a desenredarse como un ovillo de lana que había estado demasiado tiempo apretado. Las calles de Málaga comenzaban a teñirse con los colores del atardecer mientras Clara y Julián caminaban por el paseo del parque, con Aurora correteando algunos metros adelante, persiguiendo palomas. El aire estaba impregnado con el aroma de los naranjos en flor, pero la belleza del momento contrastaba con la tormenta interior que ambos experimentaban. «Isabel era mi mejor amiga», murmuró Clara, su voz apenas audible sobre el murmullo de las fuentes. «Confié en ella desde que llegamos a Zaragoza. Me ayudó a conseguir trabajo en la escuela de arte. Me presentó a ti. Se detuvo,
observando cómo Aurora se agachaba para recoger una pluma de paloma. Julián apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. Isabel trabajaba en mi taller como administrativa. Siempre pensé que era extraño cómo desapareció poco después que tú. Sus ojos se oscurecieron con la comprensión tardía. Las veces que se quedaba hasta tarde, diciendo que necesitaba organizar facturas, ella me llamó esa noche, continuó Clara, sentándose en un banco de hierro forjado. Dijo que necesitaba verme urgentemente. Cuando llegué a su apartamento, tenía las fotos esparcidas sobre la mesa, tú y ella en tu taller, en situaciones que... Su voz se quebró, incapaz de continuar. Julián se sentó junto a ella, manteniendo una distancia prudente. El perfume de Clara, mezclado con el aroma de sus pinturas, le traía recuerdos de tardes en Zaragoza, de risas compartidas, de sueños que se desvanecieron como niebla. Estaba preparando una exposición de muebles artesanales, explicó, su voz ronca por la emoción contenida. Pasaba horas extra en el taller, sí, pero trabajando en una sorpresa para ti. Quería, se pasó la mano por la nuca, buscando las palabras correctas. Quería crear algo especial para pedirte matrimonio. Clara giró bruscamente la cabeza hacia él, sus ojos ámbar brillando con lágrimas no derramadas. Aurora, ajena a la intensidad del momento, se había sentado en el césped cercano y comenzaba a dibujar con sus crayones. El anillo estaba escondido en un joyero que tallé a mano, continuó Julián. Pasé meses trabajando en los detalles, en el diseño que habías esbozado una vez en una servilleta durante nuestra primera cita. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Cuando desapareciste, lo guardé en el ático de mi casa en Zaragoza. Sigue allí. Un sollozo escapó de los labios de Clara. 7 años, susurró. 7 años de mentiras, de criar a nuestra hija creyendo que... Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. Mamá. La voz de Aurora cortó el aire como un rayo de sol entre nubes de tormenta. Se acercó corriendo, sosteniendo su cuaderno. He dibujado algo para ti y para él. Miró a Julián con una mezcla de curiosidad y esperanza. El dibujo mostraba 3 figuras en lo que parecía ser la Plaza de la Merced, rodeadas de músicos y estrellas. En la esquina, Aurora había escrito con su letra infantil, mi familia. Julián sintió que su corazón se expandía y se contraía simultáneamente. Es precioso, pequeña, logró decir, su voz apenas un susurro. Aurora, dijo Clara, secándose las lágrimas discretamente. ¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué algunos niños tienen papá y otros no? La niña asintió, sus rizos rebotando con el movimiento. Bueno, hay algo que necesito contarte. Pero antes de que pudiera continuar, Julián la interrumpió suavemente. Clara, espera. Se arrodilló frente a Aurora, quedando a su altura. Antes de cualquier explicación, hay algo que necesito hacer. Sacó un sobre de su chaqueta, sus manos temblando ligeramente. Es una prueba de ADN. El rostro de Clara se endureció instantáneamente. ¿Cómo te atreves? Sus ojos destellaron con una mezcla de dolor e indignación. No es lo que piensas, se apresuró a explicar Julián. No es por duda, es por derecho. Si quiero ser parte de su vida, si quiero poder protegerla legalmente, necesitamos esto. Sus ojos buscaron los de Clara, suplicantes. Por favor, no es desconfianza, es amor. Aurora observaba el intercambio con la sabiduría peculiar de los niños. Apretando su cuaderno contra el pecho, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios históricos de Málaga, proyectando sombras alargadas sobre el paseo, mientras una brisa suave llevaba hasta ellos las notas lejanas de una guitarra flamenca. Clara miró a su hija, luego a Julián y finalmente al sobre. 7 años de decisiones tomadas en soledad pesaban sobre sus hombros. Pero ahora, mientras el cielo de Málaga se teñía de naranja y púrpura, era momento de tomar una nueva decisión. Esta vez no desde el miedo, sino desde la verdad. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino de emociones en el pequeño apartamento de Clara en el barrio de la Malagueta. Las paredes, decoradas con los dibujos de Aurora y las pinturas de Clara, parecían contener el peso de las decisiones pendientes. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Clara observaba a Aurora terminar sus deberes en la mesa de la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado, mientras los primeros rayos de sol se colaban por la ventana, iluminando los rizos de su hija.
Mamá, dijo Aurora sin levantar la vista de su cuaderno, ¿por qué el señor Julián tiene la misma cicatriz en la ceja que yo? Clara casi dejó caer la taza que sostenía. Era cierto, ese pequeño detalle que había intentado ignorar durante años. Aurora tenía una marca similar en su ceja izquierda, aunque más tenue, un recordatorio constante de su padre. Las coincidencias existen, cariño, respondió automáticamente, pero las palabras le supieron amargas en la boca. El timbre del apartamento sonó, sobresaltándolas a ambas. Clara sabía quién era. Había acordado encontrarse con Julián para realizar el test. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la puerta. Julián estaba allí, vestido con una camisa azul clara y jeans, sosteniendo una pequeña caja de madera tallada. Sus ojos se suavizaron al ver a Aurora, quien lo saludó con una tímida sonrisa. «He traído algo», dijo entrando al apartamento. Se sentó junto a Aurora y abrió la caja. Dentro había un pequeño caballo de madera, tallado a mano con exquisito detalle. «Lo hice anoche. Noté que te gustan los caballos por tus dibujos». Los ojos de Aurora se iluminaron. «Es precioso», exclamó, tomando la figura con reverencia. «¿Tú lo hiciste?» Julián asintió, y por un momento, Clara vio en sus ojos el mismo brillo de emoción que Aurora mostraba al crear algo nuevo. Era como mirar en un espejo temporal, viendo los mismos gestos, las mismas expresiones reflejadas entre padre e hija. «Clara», dijo Julián, volviéndose hacia ella, «ya antes de hacer esto necesito que sepas algo». Se pasó la mano por la nuca, nervioso. «He estado investigando sobre Isabel. La encontré». Clara se congeló. «¿Qué? Vive en Valencia ahora. Tiene una agencia de diseño gráfico». Julián sacó su teléfono y mostró una página web. «Cuando me contaste sobre las fotos, contraté a un investigador privado. Necesitaba respuestas». Aurora, absorta en su caballo de madera, parecía ajena a la tensión que crecía en la habitación. «Ha confesado todo», continuó Julián en voz baja. «Las fotos manipuladas, las mentiras. Lo hizo porque...» Se detuvo, mirando de reojo a Aurora. «¿Por qué?», presionó Clara, su voz apenas un susurro. «Porque estaba enamorada de mí desde antes de conocerte. Cuando supo que planeaba proponerte matrimonio, algo se rompió en ella». Clara se dejó caer en el sofá, sus piernas incapaces de sostenerla. 7 años de dolor, de dudas, de noches en vela, todo basado en la obsesión enfermiza de alguien en quien había confiado ciegamente. «Mira, mamá». La voz de Aurora cortó el silencio tenso. «El caballo tiene una estrella en la frente, como el que dibujé ayer». Julián y Clara miraron a su hija, quien sostenía el caballo de madera junto a su dibujo, comparándolos. En efecto, Julián había tallado una pequeña estrella en la frente del animal, un detalle que solo podría haber notado al observar detenidamente los dibujos de Aurora. «No necesito un papel para saber que es mi hija», dijo Julián suavemente. «Lo siento en cada gesto, en cada sonrisa, en cada detalle que compartimos sin saberlo, pero entiendo que el mundo necesita pruebas, documentos, certezas». Clara sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Durante años», comenzó su voz temblorosa, «cada vez que Aurora hacía algo nuevo, cada logro, cada momento especial, una parte de mí quería compartirlo contigo. Incluso cuando creía que nos habías traicionado, no podía evitar ver partes de ti en ella». Aurora se levantó de su asiento y se acercó a ambos, sosteniendo el caballo de madera. «¿Es por eso que siempre dibujo caballos con estrellas?», preguntó inocentemente. «¿Porque él también lo hace?». En ese momento, mientras el sol de la mañana bañaba la sala en luz dorada, mientras el aroma del café se mezclaba con el de la madera recién tallada, mientras las lágrimas de 7 años de separación finalmente encontraban su cauce, Clara supo que algunas verdades no necesitan pruebas. Están escritas en la sangre, en los gestos, en las pequeñas estrellas que dibujamos sin saber por qué. La mañana comenzó con un presagio oscuro. Nubes grises se cernían sobre Málaga, inusuales para la época del año, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por venir. Clara preparaba el desayuno mientras escuchaba a Aurora toser desde su habitación, un sonido que llevaba varios días preocupándola. «Cariño, ¿te sientes bien?», preguntó Clara entrando al cuarto de su hija. Aurora estaba sentada en la cama, su caballo de madera apretado contra el pecho, más pálida de lo normal. «Me duele aquí, mamá», murmuró la pequeña, señalando su pecho.
Sus rizos estaban pegados a su frente por el sudor y sus mejillas, normalmente rosadas, mostraban un tono febril. El teléfono de Clara vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Julián. Llegué a Zaragoza. El joyero sigue donde lo dejé. Clara, necesito decirte algo importante sobre nosotros. Pero antes de que pudiera terminar de leer, un golpe seco la hizo levantar la vista. Aurora se había desmayado. El caballo de madera rodando por el suelo. ¡Aurora! El grito de Clara resonó en el apartamento mientras corría hacia su hija. Las siguientes horas fueron un torbellino de sirenas, pasillos de hospital y voces médicas que se mezclaban en su cabeza. Neumonía severa, explicó el doctor en urgencias del hospital Carlos Haya. Necesitamos ingresarla inmediatamente. Su saturación de oxígeno está muy baja. Clara, temblando, marcó el número de Julián. Cuando él respondió, su voz sonaba alegre, ajeno a la tragedia que se desarrollaba. Clara, estaba por llamarte. He encontrado algo más además del joyero. Algo que... Aurora está en el hospital, lo interrumpió Clara, su voz quebrándose. Es grave, Julián. Te necesito aquí. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero denso. Salgo para allá ahora mismo, respondió, y Clara pudo escuchar el sonido de llaves y pasos apresurados. Las horas en el hospital se convirtieron en una tortura. Clara observaba a su hija a través del cristal de la UCI pediátrica, conectada a máquinas que pitaban constantemente. El caballo de madera, que había insistido en llevar consigo, descansaba en la mesita junto a su cama. Señora Ibáñez, la llamó una enfermera, necesitamos el historial médico familiar completo. ¿Hay antecedentes de enfermedades respiratorias? Clara se quedó en blanco. Durante 7 años, había sido la única fuente de información médica para su hija. Ahora, esa decisión pasada pesaba como plomo en su conciencia. Yo no lo sé, admitió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Su padre, nunca le pregunté sobre su historial médico familiar. La enfermera la miró con comprensión. Es importante que lo averigüemos. Algunos tratamientos dependen de ello. Julián llegó 6 horas después, su rostro marcado por la preocupación y el viaje apresurado. Al ver a Aurora a través del cristal, se detuvo en seco, como si hubiera recibido un golpe físico. Mi padre, dijo de repente, su voz ronca, mi padre tuvo problemas respiratorios crónicos. Murió de una complicación pulmonar cuando yo era niño. Se volvió hacia Clara, sus ojos oscuros brillando con lágrimas contenidas. Debí estar aquí. Todos estos años, debí estar aquí. Clara, exhausta y emocionalmente devastada, se apoyó contra la pared del hospital. No lo sabías, susurró. Yo no te dejé saberlo, pero ahora estoy aquí, respondió Julián, sacando de su bolsillo una pequeña caja de madera desgastada por el tiempo. Y traje esto conmigo. Dentro de la caja, además del antiguo anillo de compromiso que nunca llegó a entregar, había una foto amarillenta. En ella, un niño pequeño, Julián, estaba en una cama de hospital, sosteniendo un caballo de madera tallado, muy similar al que él había hecho para Aurora. Mi padre me lo talló cuando estuve internado por primera vez, explicó. Dijo que los caballos son símbolo de fuerza y libertad. Por eso siempre he tallado estrellas en sus frentes, para que encuentren el camino a casa. A través del cristal podían ver el caballo de madera junto a Aurora, su pequeña estrella brillando bajo las luces fluorescentes del hospital. En ese momento, mientras las máquinas seguían pitando y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de Málaga, Clara entendió que algunas heridas solo pueden sanar cuando el pasado y el presente se encuentran, cuando los secretos salen a la luz y cuando el amor es más fuerte que el miedo. El hospital Carlos Haya se había convertido en un segundo hogar durante los últimos 3 días. Clara y Julián se turnaban para vigilar a Aurora, compartiendo silencios cargados de preocupación y culpa. La lluvia continuaba cayendo sobre Málaga, como si el cielo mismo llorara con ellos. Los resultados del historial genético han sido cruciales, explicó el doctor Ramírez mientras revisaba el expediente. La condición pulmonar heredada del lado paterno nos ayuda a entender mejor cómo tratar su caso. Hemos ajustado el tratamiento acorde a esto. Julián, que había estado de pie junto a la ventana, se giró bruscamente. ¿Se recuperará? El doctor ajustó sus gafas, mirando los monitores que rodeaban a Aurora. La próxima hora es crítica, pero ahora que entendemos mejor contra qué luchamos,
Sus posibilidades han mejorado significativamente. Clara, sentada junto a la cama de Aurora, sostenía la pequeña mano de su hija entre las suyas. Las paredes blancas de la habitación estaban ahora decoradas con dibujos que los compañeros de clase de Aurora habían enviado, pequeños destellos de color en medio de la esterilidad hospitalaria. «Deberías descansar un poco», sugirió Julián suavemente, acercándose a Clara. «Llevas horas aquí». «No puedo dejarla», respondió ella, su voz ronca por el cansancio. «Cada vez que cierro los ojos, veo todos los momentos en que ella pudo haberte necesitado. Todas las veces que enfermó y yo no sabía qué hacer». Julián se arrodilló junto a la silla de Clara, ignorando el dolor en sus rodillas por las horas de vigilia. «No podemos cambiar el pasado», murmuró, «pero estoy aquí ahora, y no me iré a ninguna parte». Un débil sonido proveniente de la cama llamó su atención. Aurora había abierto los ojos, sus pestañas revoloteando como mariposas desorientadas. «Papá», susurró, su voz apenas audible bajo la máscara de oxígeno. ¿El caballo encontró su camino a casa? Julián sintió que su corazón se detenía por un momento. Era la primera vez que Aurora lo llamaba papá conscientemente. Tomó el caballo de madera de la mesita y lo colocó junto a ella. «Sí, pequeña», respondió, su voz temblando. La estrella lo guió de vuelta. Clara observaba la escena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente a la habitación, revisando los monitores con expresión seria. «Su saturación está mejorando», anunció, ajustando algunos parámetros. «El nuevo tratamiento está funcionando». El alivio inundó la habitación como una ola cálida. Clara se permitió, por primera vez en días, soltar el aliento que había estado conteniendo. Julián, aún arrodillado junto a la cama, apoyó su frente contra las sábanas, sus hombros temblando levemente. «Mamá», llamó Aurora, su voz un poco más fuerte. «¿Podemos ir a la plaza cuando me mejore? Quiero ver a los músicos otra vez». «Por supuesto, mi amor», respondió Clara, acariciando los rizos húmedos de su hija. «Iremos los tres». Julián levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Clara. En esa mirada compartida había años de dolor, pero también una promesa de futuro. Se puso de pie lentamente y sacó de su bolsillo la vieja caja de madera. «Aurora», dijo suavemente, «¿quieres ver algo especial?» Abrió la caja y sacó la fotografía amarillenta. «Este niño de la foto soy yo, cuando tenía más o menos tu edad. Estaba en un hospital, como tú ahora, y mi padre me regaló un caballo de madera, igual que el tuyo». Los ojos de Aurora se iluminaron con interés, la máscara de oxígeno empañándose levemente con su respiración más animada. «¿Por eso sabes hacer caballos?», preguntó su voz todavía débil pero curiosa. «Sí», respondió Julián, sentándose en el borde de la cama. «Mi padre me enseñó que tallar es como contar una historia con las manos. Cada corte, cada detalle, tiene un significado». Clara observaba la interacción, recordando de repente todas las veces que había visto a Aurora dibujar caballos en sus cuadernos, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que ese talento venía de algún lugar, de alguien. La lluvia afuera comenzaba a amainar, y un rayo de sol se coló por la ventana, iluminando el caballo de madera y su pequeña estrella. En ese momento, mientras los monitores marcaban signos vitales cada vez más estables, mientras padre e hija compartían su primera verdadera conversación, Clara entendió que a veces las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas y que el amor, como los caballos de madera con estrellas en la frente, siempre encuentra el camino a casa. El apartamento de Clara había cambiado sutilmente en las últimas semanas. Junto a los dibujos de Aurora y las pinturas de Clara, ahora había pequeñas figuras de madera tallada dispersas por las estanterías. La luz de la tarde entraba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma del mar y el sonido distante de las gaviotas. «¿Estás segura de esto?», preguntó Julián, mientras ayudaba a Aurora a colocar sus materiales de dibujo en la mesa del salón. Desde que la niña había salido del hospital, él había estado viniendo regularmente, convirtiendo las tardes de dibujo en un ritual familiar. Clara, que estaba preparando té en la cocina, se detuvo un momento. «Isabel vendrá en media hora. Necesitamos cerrar este capítulo, Julián. Por Aurora, por nosotros». La noticia de que Isabel había aceptado venir desde Valencia para confrontar su pasado
había caído como una bomba días atrás. Después de que el investigador la localizara, ella misma había pedido la oportunidad de explicarse. «Mira, papá», llamó Aurora, sosteniendo un dibujo. «He dibujado nuestro taller». Julián se acercó, sorprendido. En el papel, Aurora había dibujado un espacio lleno de herramientas y maderas, con dos figuras trabajando juntas en un banco de carpintero. «¿Nuestro taller?» «Sí», respondió ella con naturalidad. «El que tendremos en Zaragoza cuando vayamos a visitarte. Me lo prometiste, ¿recuerdas?» Clara, que traía la bandeja con el té, se detuvo en seco. Era la primera vez que se mencionaba explícitamente la posibilidad de viajar a Zaragoza. La idea de volver a la ciudad donde todo había comenzado y terminado hacía que su corazón latiera más rápido. El timbre sonó rompiendo el momento. Los tres se miraron, sabiendo quién estaba al otro lado de la puerta. Isabel había envejecido más de lo que sus años justificaban. Su pelo, antes negro azabache, mostraba mechones grises, y sus ojos llevaban el peso de la culpa. Cuando Clara abrió la puerta, el silencio que siguió fue denso como la niebla. «Hola, Clara», dijo Isabel suavemente. Sus ojos se desviaron hacia Aurora, que se había refugiado instintivamente junto a Julián. «Se parece tanto a ti, a ambos. Siéntate», indicó Clara, su voz controlada. «Aurora, cariño, ¿por qué no vas a tu habitación un momento?» «No», interrumpió Julián. «Debe quedarse. Es parte de esta historia tanto como nosotros». Isabel se sentó en el sofá, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. «He traído algo», dijo, sacando un sobre de su bolso. «Las fotos originales, antes de manipularlas, y todas las pruebas de cómo lo hice». «¿Por qué ahora?», preguntó Clara, su voz temblando ligeramente. «Porque la culpa me está matando», respondió Isabel, las lágrimas comenzando a caer. «Porque cada día durante 7 años he vivido con el peso de haber destruido una familia por un amor enfermizo que nunca fue real». Aurora, que había estado observando en silencio, se acercó a Isabel con uno de sus dibujos. «¿Tú eres la señora que hizo daño a mamá y papá?» Isabel ahogó un sollozo. «Sí, pequeña, y lo siento tanto. Mi papá dice que cuando rompes algo debes arreglarlo», dijo Aurora con la sabiduría simple de los niños. «¿Vas a arreglarlo?» Julián se acercó a Clara, colocando suavemente una mano en su espalda. El contacto, aunque ligero, transmitía años de amor interrumpido, de promesas incumplidas, de sueños postergados. «He presentado una declaración formal a la policía», continuó Isabel, admitiendo todo. «También he escrito una carta detallando cómo manipulé las fotos y engañé a Clara. Sé que no es suficiente, pero...» «No», interrumpió Clara, su voz firme. «No es suficiente, pero es un comienzo». Aurora se había sentado en el suelo, dibujando tranquilamente mientras los adultos hablaban. En su nuevo dibujo había 3 figuras principales y una cuarta, más pequeña, en una esquina, como alejándose. «¿Qué dibujas, cariño?», preguntó Julián, agradecido por la distracción. «Es nuestra historia», respondió Aurora. «Mira, aquí estamos nosotros, y aquí está la señora triste, pero se está yendo porque ya no pertenece a nuestro cuento». Isabel se levantó abruptamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Tiene razón, no pertenezco aquí. Solo vine a devolver lo que robé y a pedir un perdón que sé que no merezco». Mientras Isabel se dirigía hacia la puerta, Clara la detuvo con una palabra. «Espera». Se acercó a su antigua amiga, los años de dolor y traición pesando en cada paso. «No te perdono», dijo claramente. «Aún no. Tal vez nunca lo haga completamente, pero gracias por venir, por decir la verdad». Cuando la puerta se cerró tras Isabel, el apartamento quedó en silencio. Solo se escuchaba el rasgueo suave del lápiz de Aurora contra el papel y el lejano sonido del mar. Clara y Julián se miraron, y en esa mirada había 7 años de dolor, pero también la promesa de un nuevo comienzo. La plaza de la Merced brillaba bajo el sol de la tarde, exactamente como aquel domingo que había cambiado sus vidas. Clara observaba a Aurora y Julián sentados junto a la fuente, trabajando juntos en un nuevo tallado de madera. Las últimas semanas habían traído una rutina que se sentía tanto natural como aterradora en su familiaridad. Así, suavemente, explicaba Julián, guiando las manos de Aurora mientras trabajaban en una pequeña pieza de madera. La madera tiene su propia historia. Hay que escucharla.
Clara se acercó sosteniendo 3 helados de la heladería Casa Mira. El aroma dulce se mezclaba con el del mar y la madera recién trabajada. «¿Qué están haciendo?» «Una sorpresa», exclamó Aurora, ocultando rápidamente el proyecto tras su espalda. Sus mejillas estaban sonrosadas por el entusiasmo, y pequeñas virutas de madera decoraban sus rizos como estrellas caídas. Julián miró a Clara, y ella reconoció en sus ojos la misma expresión que había amado años atrás en Zaragoza. «Tenemos que hablar», dijo él suavemente. Se sentaron en un banco cercano mientras Aurora continuaba trabajando en su proyecto secreto, ahora bajo la atenta mirada de una de las vendedoras de flores de la plaza, que la conocía bien. «He estado pensando», comenzó Julián, pasándose la mano por la nuca. «Mi taller en Zaragoza podría trasladarlo aquí». Clara casi dejó caer su helado. «¿Qué?» «He encontrado un local cerca del puerto. El alquiler es razonable, y hay mucha demanda de restauración de muebles antiguos en esta zona». Hizo una pausa, observando a Aurora. «Además, hay una excelente escuela de arte donde cierta profesora de dibujo da clases». «Julián», Clara sintió que su corazón se aceleraba. «No puedes abandonar todo por nosotras». «No estoy abandonando nada», respondió él, girándose para mirarla directamente. «Estoy eligiendo. Por primera vez en 7 años, estoy eligiendo conscientemente, no dejando que las circunstancias elijan por mí». El sonido de la guitarra flamenca llegó desde un grupo de músicos cercanos, la misma melodía que sonaba el día que Aurora reconoció a su padre. Clara cerró los ojos, dejando que los recuerdos y el presente se mezclaran. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «Miedo de que sea demasiado fácil volver a lo que éramos, y miedo de que sea imposible recuperar lo que perdimos». «Mamá, papá». La voz de Aurora cortó la tensión del momento. Se acercaba corriendo, sosteniendo algo en sus manos. «Está listo». En sus palmas descansaba una pequeña figura de madera, 3 caballos entrelazados, cada uno con una estrella en la frente, unidos en un círculo perfecto. «El más grande eres tú, papá», explicó Aurora, señalando. «Este es mamá, y este pequeñito soy yo. Están en círculo para que ninguno pueda perderse otra vez». Clara sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Julián tomó la figura con manos temblorosas, examinando el trabajo. «Los nudos de la madera», murmuró más para sí mismo que para los demás. «Ha seguido los patrones naturales para unir las figuras. Justo como tú me enseñaste», completó Aurora, sonriendo. «La madera cuenta historias, ¿recuerdas?» Un grupo de palomas levantó el vuelo cerca de ellos, sus alas creando sombras danzantes sobre los adoquines. Clara observó a su hija, que había heredado no solo los rasgos físicos de su padre, sino también su forma de ver el mundo, de encontrar historias en la madera y estrellas en los lugares más inesperados. «El local del puerto», dijo Clara finalmente, su voz suave pero firme. «¿Tiene un espacio para clases de arte?» Julián la miró, la esperanza brillando en sus ojos. «Tiene un altillo entero, con la mejor luz natural que he visto en Málaga. Podríamos», continuó ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «combinar el taller de carpintería con un estudio de arte. Aurora podría tener un espacio para ambas cosas». «¿Como una familia?», preguntó Aurora, sus ojos brillando con ilusión. «Hay como una familia», confirmó Julián, extendiendo su mano hacia Clara. Ella miró la mano extendida, recordando todas las veces que había soñado con este momento durante los últimos 7 años. La Plaza de la Merced seguía viva a su alrededor, los músicos tocando, los turistas paseando, las palomas buscando migas de pan, el mismo escenario donde todo había comenzado de nuevo, ahora convertido en el telón de fondo de una nueva promesa. Clara tomó la mano de Julián, entrelazando sus dedos con los suyos, ásperos por el trabajo con la madera pero increíblemente familiares. Aurora se unió al abrazo, sosteniendo todavía su pequeña creación de los 3 caballos unidos. En ese momento, mientras el sol comenzaba su descenso sobre Málaga, 3 sombras se fundieron en una sobre los antiguos adoquines de la plaza, como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse allí. La noticia llegó como un relámpago en un día soleado. Clara sostenía una carta oficial del Ayuntamiento de Zaragoza, mientras Julián preparaba el desayuno en la cocina de su nuevo apartamento, compartido en el barrio del puerto. «Van a demoler tu antiguo taller», dijo Clara, su voz temblorosa.
Dicen que todo el barrio será parte de un proyecto de renovación urbana. Julián dejó la sartén con la tortilla a medio hacer y se acercó para leer la carta. Su rostro palideció al ver las fechas. Tengo menos de una semana para sacar todo. Aurora, que coloreaba en la mesa de la cocina, levantó la vista de su dibujo. ¿El taller donde hacías los caballos de madera? Sí, pequeña, respondió Julián, pasándose la mano por la nuca. Donde guardé durante años el joyero que nunca pude entregar a tu madre. Clara sintió un nudo en la garganta. El local del puerto que habían estado acondicionando para su nuevo negocio conjunto aún no estaba listo. Las reformas habían encontrado problemas estructurales que retrasarían la apertura al menos un mes más. Iré contigo, decidió Clara repentinamente. Los tres iremos. Es hora de que Aurora conozca Zaragoza. La niña saltó de su silla, emocionada. ¿La ciudad donde os conocisteis? Sí, sonrió Clara, aunque sus ojos revelaban preocupación. ¿Dónde todo comenzó? El viaje en tren desde Málaga fue como retroceder en el tiempo. Clara observaba el paisaje cambiar mientras Aurora dormía con la cabeza apoyada en su regazo, el pequeño caballo de madera firmemente agarrado en sus manos. ¿Recuerdas?, susurró Julián, sentado frente a ellas, la primera vez que tomamos este tren juntos. Tú venías a una exposición de arte, y tú insististe en cargar todos mis lienzos, completó Clara, una sonrisa nostálgica en sus labios, aunque ibas en dirección contraria. Al llegar a Zaragoza, la realidad los golpeó con fuerza. El antiguo barrio artesanal estaba casi irreconocible, con varios edificios ya marcados para demolición. El taller de Julián, sin embargo, permanecía como un bastión de recuerdos entre el caos de la construcción. «Espera», dijo Julián antes de abrir la puerta. Sacó de su bolsillo una llave antigua y la entregó a Aurora. «¿Quieres hacer los honores? Este lugar también es parte de tu historia». Aurora tomó la llave con reverencia y tras varios intentos logró abrir la puerta. El olor a madera y serrín los recibió como un viejo amigo. «¡Cuántos caballos!», exclamó Aurora, maravillada ante las decenas de figuras que decoraban las estanterías. Cada una tenía una pequeña estrella en la frente, cada una contaba una historia diferente. Clara caminó lentamente por el espacio, sus dedos rozando las herramientas familiares, los bocetos olvidados, las maderas a medio tallar. En un rincón encontró algo que le robó el aliento, un lienzo cubierto con una tela. «No lo terminé nunca», dijo Julián suavemente detrás de ella. «Era tu retrato, el que estaba pintando la noche que Isabel tomó las fotos», completó Clara, retirando la tela con manos temblorosas. El retrato era impactante en su inacabada belleza. Clara, 7 años más joven, sonreía mientras miraba por la ventana del taller, su perfil iluminado por la luz del atardecer. En el caballete junto a ella se podía ver el boceto de un caballo con una estrella en la frente. «Mamá, papá», llamó Aurora desde el fondo del taller. «Encontré algo». En sus manos sostenía una caja de madera elaboradamente tallada, más grande que el joyero que Julián había recuperado. Al abrirla, una suave melodía comenzó a sonar. «Mediterráneo». «Es una caja de música», explicó Julián, su voz cargada de emoción. «La estaba construyendo para cuando naciera nuestro bebé. Nunca supe que serías tú, Aurora». Clara se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. La caja estaba decorada con pequeños caballos galopando bajo un cielo estrellado, cada uno con su característica estrella en la frente. Aurora colocó la caja en el viejo banco de trabajo y, para sorpresa de sus padres, comenzó a bailar al ritmo de la melodía, sus rizos moviéndose con cada giro. «¡Baila, mamá!», como los caballos. En ese momento, mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas del taller, iluminando las motas de serrín que danzaban en el aire, Clara entendió que algunos finales son en realidad principios disfrazados. Tomó la mano que Julián le ofrecía y se unió al baile de su hija, permitiendo que la música de la caja, guardada durante tanto tiempo, finalmente contara su historia completa. El nuevo taller estudio en el puerto de Málaga brillaba bajo la luz del atardecer. Las paredes, recién pintadas, mostraban una combinación perfecta entre el espacio de trabajo de Julián y el estudio de arte de Clara. Los grandes ventanales permitían que la luz del Mediterráneo inundara cada rincón, creando un juego de sombras y luces
que parecía danzar sobre las herramientas y lienzos. ¿Estás segura de que este es el lugar correcto?, preguntó Aurora, sosteniendo la caja de música encontrada en Zaragoza. Habían pasado 3 meses desde aquel viaje que había cambiado todo. Clara asintió, ajustando el caballete donde descansaba el retrato inacabado, ahora restaurado y completado por sus propias manos. Justo ahí, junto a la ventana, donde la luz del mar pueda alcanzarla, Julián entró cargando la última caja del antiguo taller. Sus ojos se suavizaron al ver a su hija colocando cuidadosamente la caja de música en el alféizar. La melodía de Mediterráneo comenzó a sonar suavemente, llenando el espacio con recuerdos y promesas. «Miren lo que encontré en la última caja», dijo, sacando un pequeño libro de cuentos desgastado. «Es el libro que estabas leyendo la primera vez que nos vimos en la biblioteca de Zaragoza». Clara se acercó, tomando el libro con manos temblorosas. Federico García Lorca. Lo había olvidado por completo. «Yo no», sonrió Julián. «Estabas tan absorta en su poesía que chocaste conmigo, derramando tu café sobre mis planos de carpintería». Aurora se acercó curiosa, sus ojos brillando con interés. «¿Por eso siempre dibujas mientras papá trabaja la madera, para no chocar con él?». Las risas llenaron el estudio, mezclándose con la música de la caja y el sonido distante de las olas. Clara observó a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con una combinación de los dibujos de Aurora, sus propias pinturas y los trabajos en madera de Julián. En un rincón especial, la colección de caballos tallados contaba su historia familiar, desde el primero que Julián había hecho para Aurora hasta el último que habían creado juntos. «Tengo algo para ustedes», anunció Aurora, corriendo hacia su pequeño espacio de trabajo. Regresó con un lienzo cubierto por una tela. Al descubrirlo, Clara y Julián contuvieron el aliento. Era un dibujo de la Plaza de la Merced, pero no como era, sino como Aurora la recordaba en aquel domingo crucial, llena de música, color y 3 figuras que se encontraban por primera vez. En el cielo del dibujo, las estrellas formaban la silueta de un caballo galopando. «Es hermoso», susurró Clara, abrazando a su hija. «Esperen», dijo Julián, dirigiéndose a su banco de trabajo. «Yo también tengo algo». Regresó con el antiguo joyero, el mismo que había guardado durante 7 años en Zaragoza, pero esta vez, al abrirlo, no solo estaba el anillo. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, tomando un pequeño documento doblado. «Los papeles de propiedad del estudio», explicó Julián, «a nombre de los 3, porque este lugar, como nuestra familia, nos pertenece a todos». Aurora tomó el anillo del joyero, sus ojos brillando con comprensión. «¿Es hora de usarlo, mamá?». Clara miró el anillo, luego a Julián y finalmente a su hija. En sus ojos, Ámbar vio reflejados los últimos 7 años. El dolor, el miedo, la soledad, pero también el amor, la esperanza y la capacidad de perdonar. «Sí», respondió finalmente, su voz firme y clara. «Es hora». Julián tomó el anillo y esta vez no hubo dudas ni miedos cuando lo deslizó en el dedo de Clara. Aurora aplaudió emocionada, corriendo hacia la caja de música para darle cuerda nuevamente. El sol comenzaba a hundirse en el Mediterráneo, pintando el cielo de naranja y púrpura. A través de los grandes ventanales del estudio, podían ver las primeras estrellas aparecer, brillantes y claras como las que Aurora dibujaba en las frentes de sus caballos. «¿Saben?», dijo Aurora, mientras los 3 se abrazaban mirando el atardecer. «Los caballos con estrellas en la frente no solo encuentran el camino a casa, también ayudan a otros a encontrar el suyo». Clara y Julián intercambiaron una mirada, reconociendo en las palabras de su hija una verdad profunda. A veces, el amor es como esos caballos, necesita una estrella para guiarlo, tiempo para encontrar su camino, y el coraje para galopar hacia lo desconocido. La música de la caja seguía sonando suavemente, mezclándose con el rumor de las olas y el eco lejano de una guitarra flamenca en algún lugar del puerto. En las paredes del estudio, las sombras de los 3 se fundían en una sola, mientras fuera, sobre el mar de Málaga, las estrellas comenzaban su danza nocturna, brillando como pequeñas promesas en la oscuridad. 5 años después, la Plaza de la Merced bullía de actividad en aquel domingo especial. Una exposición única titulada Caballos de madera y estrellas de mar atraía a locales y turistas por igual. En el centro de la plaza, un stand destacaba sobre los demás,
una combinación perfecta de esculturas en madera y pinturas que contaban una historia de amor, pérdida y reencuentro. Aurora, ahora con 11 años y el mismo brillo soñador en los ojos, guiaba a los visitantes a través de la exposición con la confianza de quien conoce cada pieza como parte de su propia historia. Sus rizos, más largos ahora, seguían adornados con lazos floridos, y sus manos mostraban pequeñas manchas de pintura y serrín. «Este es el primer caballo que mi padre talló para mí», explicaba a un grupo de niños, señalando la pieza original que había iniciado todo. «Y aquí está el último que hicimos juntos la semana pasada. ¿Ven cómo todos tienen una estrella en la frente?» Clara y Julián observaban desde su puesto, donde vendían las piezas que creaban juntos en su taller del puerto. El estudio se había convertido en un lugar famoso en Málaga, conocido por combinar la artesanía en madera con el arte pictórico. Las clases que impartían a niños y adultos siempre tenían lista de espera. «¿Recuerdas aquel primer domingo?», susurró Clara, entrelazando sus dedos con los de Julián. El anillo en su mano brillaba bajo el sol andaluz. «Cada día», respondió él, besando suavemente su sien. «Aunque ahora tenemos muchos más domingos para recordar». En una esquina de la plaza, los mismos músicos de flamenco que habían sido testigos de su reencuentro tocaban Mediterráneo. La melodía se mezclaba con el sonido de risas y conversaciones, con el aroma del café y el mar cercano. Aurora se acercó a sus padres, sosteniendo su cuaderno de dibujos más reciente. En la primera página había un retrato familiar, Clara pintando, Julián tallando, y ella en el medio, combinando ambas artes en su propio estilo único. En el fondo del dibujo, una ventana mostraba el mar de Málaga y un cielo lleno de estrellas. «Ya miren lo que encontré en el ático del taller», dijo, sacando una fotografía antigua y amarillenta. Era la imagen que Isabel había manipulado años atrás, pero ahora solo servía como recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden sanar. Clara tomó la foto y, sin dudarlo, la dejó volar con la brisa marina. «Ya no la necesitamos», sonrió. «Y tenemos mejores historias que contar». Como para confirmar sus palabras, un grupo de niños se acercó al stand, maravillados por un nuevo caballo que Julián había terminado esa mañana. Era diferente a todos los demás. En lugar de una sola estrella en la frente, tenía una constelación completa, cada punto brillante representando un momento crucial en su historia familiar. «¿Por qué tantas estrellas?», preguntó uno de los niños. Aurora sonrió, tomando la figura con cuidado. «Porque algunas historias son tan especiales que necesitan más de una estrella para ser contadas, como la nuestra». La tarde continuó, el sol de Málaga pintando sombras doradas sobre los adoquines de la plaza. Los visitantes iban y venían, algunos comprando piezas, otros simplemente escuchando la historia detrás de cada caballo tallado y cada lienzo pintado. Y allí, en el mismo lugar donde el destino había decidido darles una segunda oportunidad, 3 sombras se fundían en una, mientras el cielo comenzaba a mostrar sus primeras estrellas. Cada una brillaba como una promesa cumplida, como un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Porque al final, como Aurora siempre decía mientras tallaba estrellas en sus propios caballos de madera, algunas historias no necesitan un final. Simplemente continúan brillando, eternas como las estrellas en el cielo de Málaga. Fin. Si tuvieras la oportunidad de reescribir tu pasado, como Clara lo hizo al reencontrarse con Julián, ¿qué momento de tu vida elegirías revivir y cambiar? A veces, como en la historia, el destino nos da una segunda oportunidad a través de los ojos de un niño, como Aurora. ¿Cuál fue tu Aurora? Ese momento o persona que iluminó tu camino y trajo una nueva perspectiva a tu vida. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.